Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que escuchen este video. Quería compartirles esta parte que les había mencionado acerca de que la Biblia en realidad no es la palabra de Dios, sino que es un arma de evolución del alma humana para adquirir un nivel de conciencia elevado y volver a su estado original, del cual perdimos, lamentablemente, acceso a la divinidad justamente por muchas cosas que se nombran en el Génesis. El Génesis en realidad y toda la Biblia en sí, excepto el Nuevo Testamento, que son más bien relatos, porque solamente lo que se le conoce como la Torá, o que acá le conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son los que son los escritos, por decirlo así, originales, porque en realidad tampoco obtuvimos los originales, porque cuando se decidió qué se iba a poner y qué no se iba a poner en la Biblia, muchas cosas fueron omitidas y nosotros no podemos tener idea de qué fueron lo que omitieron, qué fueron lo que sacaron y por qué lo sacaron. Vale recalcar que la religión no tiene poder solamente sobre la fe de las personas, sino que tiene un poder económico, político y religioso. O sea, la religión, nos guste escuchar o no nos guste escuchar, tiene esos 3 poderes que gobiernan este mundo. Y no hace falta que yo lo diga, porque lo podemos ver. O sea, cualquier persona que tiene un poco de razonamiento puede ver cómo está metida la política en todo lo que también es religión. Y esto no es para escandalizarse, simplemente es para tener un razonamiento del por qué se trata de fusionar 3 cosas y por qué se omitieron muchísimo de los escritos originales y no se permitieron que la gente tenga los escritos originales. Y por qué, yo quiero explicar por qué una persona que no comprende hebreo no puede enseñar Biblia, no puede. Y ya sé que me van a decir, porque yo también fui fanática, yo también estuve en 3 religiones, yo también entiendo un poco, entiendo lo que la gente piensa, y me van a decir que es por medio del Espíritu Santo que todo esto se entiende, que esa es la palabra de Dios. No, no podemos ser tan cerrados. Si una persona te está diciendo que leas algo, porque también seamos realistas, muchos de nosotros leíamos la Biblia y no entendíamos nada. Nos íbamos a un templo para que nos enseñen lo que decían ser palabra de Dios, y al final terminábamos escuchando más testimonio de vidas que palabra de Dios. De muy pocas personas, contado los dedos, una mano tengo para decir que conocí sabiduría de esas personas, porque también no tenían un nivel de estudio alto. Y ya sé que me van a querer decir que esto no es mental, que es espiritual. Créanme que yo en este tiempo me he acercado más a la espiritualidad que nunca, y por eso he comprendido que la raíz y el origen del acercarse a Dios no tiene nada que ver con ningún libro ni con ninguna religión, que es lo que más nos aleja de Él y nos somete a los hombres. Ninguna persona que esté buscando ningún tipo de acercamiento hacia su divinidad, al volver a la fuente, puede encontrarlo dentro de ninguna religión ni del libro que se nos impone, al menos que esa persona tenga la capacidad y el entendimiento de poder primero saber el hebreo y luego saber discernir qué es lo que verdaderamente está queriendo decirme ese manual de evolución de conciencia, porque así lo llamo yo ahora la Biblia, manual de evolución de conciencia, no lo llamo más palabra de Dios. Y después de todo, ¿qué sentido tendría que lo llamen palabra de Dios? Porque en realidad son relatos de cosas que pasaron, más que palabra, son relatos, ¿no es cierto? Entonces, la Torá, que son los 5 libros de Moisés, fue un escrito en hebreo antiguo. Cada letra hebrea no es solo un signo fonético, es una energía, un número, un símbolo cósmico. Al traducirla a otro idioma, se pierde ese código sagrado. El hebreo es un idioma de raíz. Una sola palabra hebrea puede tener varias capas de significado. Por ejemplo, el ruaj, que nosotros lo conocemos como espíritu, en realidad en el hebreo no es solamente espíritu. Ruaj significa espíritu, pero también significa viento y aliento. O sea, después Adam significa hombre para nosotros, para lo que dice en la Biblia. O sea, nosotros pensamos que ese hombre de piel y hueso se llamaba Adán, pero en realidad significa, en el hebreo significa hombre, humanidad, tierra roja y sangre.
Traducirlo a un solo término mata su riqueza. Las traducciones alteradas, las Biblias en griego, latino, español, esos idiomas no son el texto puro, se tradujeron con fines políticos y religiosos. Muchos términos fueron cambiados para imponer dogmas. Ejemplos, te voy a dar un ejemplo. La palabra Seol, que se lo conoce en muchas traducciones y que también está escrita en hebreo, está traducida como infierno, la palabra Seol. Pero en el hebreo no significa infierno, significa lugar de los muertos. O sea, Seol significa lugar de los muertos. No significa un infierno con, qué sé yo, con fuego, con un diablo, con un tridente picando las almas y todo eso. Simplemente significa lugar de los muertos. Puede ser un lugar donde están descansando los muertos, puede haber sido un lugar físico, literal, por ejemplo, un cementerio, pero no dice en ningún momento donde hay unas almas quemándose ni nada de eso. O sea, la interpretación ahí que le quisieron dar las religiones, y la religión católica, que es la madre de todas las religiones, porque les pese a quien le pese a los cristianos, les pese a los testigos de Jehová, a los mormones, y yo entiendo que no van a querer aceptar esto, porque cuando yo fui evangélica tampoco quise aceptar. La Iglesia Católica es la madre de todas las religiones, de ahí se desprendieron absolutamente todas. Entonces Seol no significa infierno, significa lugar de los muertos en hebreo. Cada letra hebrea tiene un valor numérico que se llama gematría y es un símbolo místico. El texto no es solo relato, es un código energético. Por ejemplo, la palabra Bereshit, que significa Bereshit en hebreo, significa en el principio. No solo significa inicio, también encierra en sus letras la idea de creación, semilla, casa o energía del fuego divino. Y cuando traducen la palabra solamente quedó en el principio. No, o sea, la traducción lo redujo a como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en realidad acá dice que la palabra Bereshit encierra creación, semilla, casa y energía del fuego divino. Y ahí se pierde el misterio de lo que en realidad nos puede llegar a hacer bien a nuestra alma, porque no sabemos el significado en hebreo. Y creemos que es en el principio, como un cuentito que comienza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? O sea, nos quitaron totalmente la esencia de lo que significa la palabra Bereshit. Acá voy yo, ¿por qué alguien que no conoce el hebreo no debería creer que entiende la Biblia? Porque lee un reflejo, no el original. Es como mirar un diamante en un vidrio empañado. Se percibe la forma, pero no el brillo real. Sin hebreo se cae en la lectura literal. O sea, yo creo que de verdad eso pasó. Y no entiendo que son todas palabras en códigos. Palabras que a la vez me tienen que llevar a otras palabras y a otro entendimiento. Entonces, una persona que no sabe el hebreo, para mí no tiene que enseñar la palabra directamente. Es como un mapa del alma el hebreo, ¿no es cierto? El hebreo en la Biblia es un mapa del alma, un manual de conciencia. Muchos creen que entienden porque leen palabras en español, pero ignoran que estas palabras fueron seleccionadas y manipuladas. Y te voy a dar un ejemplo fuerte. Cuando dice en la traducción Eva salió de la costilla de Adán, en hebreo la palabra no es costilla, sino se pronuncia tselá, que significa lado, dimensión o parte lateral. Eso cambia todo el significado, porque no fue una costilla, sino que el ser humano fue partido en dos polaridades. No estoy hablando de que se le partió el cuerpo en dos. Se fue partido en dos polaridades, masculino y femenino. Nosotros, en nuestro interior, tenemos la energía femenina y la energía masculina. Y eso no le hace ni al hombre gay ni a la mujer marimacho, o sea, por hablarlo así, tan crudamente. Simplemente que la energía masculina es la acción, la creación, el impulso, el empuje, y la energía femenina es la parte que nos ayuda a tener sentimiento, a poder expresarnos, a ser emocionales, a amar a nuestra familia. Ambas polaridades están en nosotros. Antes no, antes esas polaridades estaban separadas.
antes esas polaridades estaban juntas y luego se separa esas polaridades y se convierte en un humano separado, pero a la vez con ambas polaridades de nuevo. Entonces, en la traducción común, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el texto hebreo significa Bereshit bara Elohim el Het Hashamain. Bereshit no significa solo en el principio, sino en la semilla de la creación, que sería la casa, el recipiente. De la semilla comenzó todo, por decirlo así. Desde una semilla comenzó todo. Elohim no es Dios en singular, es plural. Son energías divinas o poderes creadores. La frase no es un inicio histórico, es un código de emanación de energías. La traducción común dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, pero en el texto hebreo no dice eso. Dice, Vayabin Adonai Elohim Het Hatzelah Hasher Lakach Min Hadam Leisha. Claves ocultas. Tesla no significa costilla, sino lado, dimensión y parte lateral. Lo que ocurrió no fue una operación quirúrgica, sino una separación de polaridades. El ser humano andrógino se dividió en masculino y en femenino, porque anteriormente el ser humano era, hombre y mujer en un solo cuerpo, pero luego se divide en hombre y mujer, pero a la vez ambas energías habitaron los dos cuerpos, digamos. Entonces, la palabra infierno, que tanto énfasis nos hacen con la palabra infierno, que nos vamos a ir al infierno por todo, nos vamos a ir al infierno porque no diezmamos, porque le miramos a la mujer del otro, porque pecamos en nuestros corazones, porque no nos vamos a la iglesia. Uy, si me habré cansado de escuchar yo todo eso muchísimos años de mi vida. Me sentía la peor basura. La palabra infierno es lo que más se usó para manipular las masas. Pero la palabra infierno, Seol, significa lugar de los muertos, o tumba, o inconsciente colectivo en este caso. O sea, una palabra que está separado de su conexión divina con el todo, que tiene un estado de conciencia muy bajo, que vive en el egoísmo, que vive en el yo nomás y todo para mí, ese es una persona que vive en el Seol, que vive separado, que lejos de estar en el lugar de la creación divina, de la mente divina, está en un estado de conciencia muerto, por decirlo así, que no tiene nada que ver con un fuego, con un diablo, con tridente y que nos van a quemar o picar. O sea, en el hebreo en ningún momento dice eso. Y después aparece en otras traducciones, porque hay cientos de traducciones, no hay solamente las traducciones que nosotros conocemos, la Reina Valera 1960, que es la más típica que usa la gente. No hay solamente esa traducción, hay muchísimas traducciones. Le cambiaron a infierno para meter miedo. Nunca hubo un infierno como lugar de castigo eterno en la Torá, en los 5 primeros libros, que son los libros originales. Los 5 primeros libros, los Nuevos Testamentos fueron agregados muchísimos después. El hebreo no cuenta unos cuentos infantiles ni dogmas. Cada palabra es un portal de significados. Lo que hoy la mayoría llama Biblia es apenas una sombra manipulada de lo que fue lo original. Porque allá en el Concilio de Nicea, cuando se decidió que se iba a poner y que no se iba a poner, porque se reunió en el Concilio de Nicea, se reunió el poder político, el poder económico y el poder religioso, y se eligió qué se le iba a presentar a la gente como palabra de Dios. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones del por qué y para qué se decidió poner lo que se puso en la Biblia, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a volver. El principio, como se le llama, no es un principio del tiempo. Cuando la Biblia dice en el principio en hebreo, tenemos que imaginarnos una semilla pequeña que guarda dentro todo un árbol. Así empezó el universo, con una semilla de energía y luz que lo contenía todo. Dios no es un señor con barba. En hebreo se dice Elohim, que no significa un solo Dios hombre, sino muchas fuerzas divinas, trabajando juntas como si fueran rayos de energía que crean y ordenan todo el caos.
Es como cuando varios instrumentos tocan en una orquesta juntos, hacen la música. La creación fue orden y no una magia instantánea. Primero había caos, vacío y oscuridad. Entonces la luz apareció no como una lámpara, sino como una conciencia, la posibilidad de ver, entender y separar. Eso es esto, lo que llamamos mal llamada palabra de Dios. Para mí es una evolución de la conciencia humana. Es la posibilidad de ver, entender y separar. Luz significa claridad de espíritu, oscuridad significa confusión. Eso fue lo que separó Dios supuestamente. Los 6 días no son días de reloj como nosotros pensamos. No fueron 24 horas como nosotros nos hicieron creer. El día primero, que era la luz y la oscuridad, en el primer día que dicen que Dios separó la luz de la oscuridad, es el estado de conciencia que nosotros tenemos cuando comenzamos a adquirir la conciencia de que algo no está bien. El segundo día, que significa el agua de arriba y el agua de abajo, significan los planos materiales y los planos espirituales que nosotros vamos fusionando a través de la conciencia que vamos adquiriendo. La tierra y las plantas significan una vida enraizada. Cuando nosotros tomamos conciencia que estamos en un plano superior y en plano inferior, que es el plano material, comenzamos a querer enraizar nuestra vida y a ponerla de acuerdo a lo que vinimos, que es a evolucionar nuestra conciencia. El día cuarto, que son lunas y estrellas, son tiempos y ciclos, o sea, todo ese trabajo interno que nosotros hacemos lleva un tiempo, sí, lleva siglos y lleva un tiempo. El día quinto, aves y peces, vida en movimiento, ¿sí? Cuando todo esto sucede, comienza a generarse un caos en nosotros, pero para reordenarse nuestra conciencia. El día sexto, animales y el ser humano, conciencia más alta. Cada día es como un paso de un niño creciendo, o sea, no son días literales, sino que son ciclos y estados en lo que nosotros vamos adquiriendo. Primero tomamos conciencia de que nosotros no somos solamente este recipiente, este pedazo de carne, sino que traemos en nuestro interior la capacidad de crear, enraizar y poder despertar en nosotros la luz divina otra vez de nuevo. Eva no salió de una costilla. En hebreo dice que Dios separó un lado de Adán. Quiere decir que al principio el ser humano era con dos energías, masculino y femenino. Luego se separó para que existiera el encuentro, el amor y el equilibrio. El paraíso no es un jardín como frutas. El Edén significa delicia, plenitud, los ríos y los árboles, todos son símbolos, no son de manera literal. El árbol de la vida significa conexión con lo divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal significa la libre elección que nosotros tenemos. El Edén es un estado de conciencia, no es un lugar físico. La serpiente no es un animal malo, es el símbolo del deseo y la tentación interna. Representa la voz que nos hace elegir lo fácil o lo egoísta. La serpiente vive dentro de cada ser humano. Es nuestra propia sombra y esto no es para escandalizarse. Es esa vocecita que a veces nos dice a nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo bien y lo hacemos algo malo, o tenemos la posibilidad de decir la verdad pero mentimos. Eso es, simplemente es eso, no es o sea, es representado como un animal porque es algo que se arrastra, es bajo, es muy de este mundo. El estado egoísta es muy de este mundo, no es algo divino, porque lo divino está conectado del todo con el todo. Sin embargo, el egoísmo es totalmente de acá abajo, lo que se arrastra, por eso se le representa con la serpiente, porque es bien de los planos inferiores, que es el plano material. La expulsión del Edén no fue un castigo, fue una evolución. Cuando Adán y Eva salen del Edén no es que Dios los echó enojados, es que el alma necesitaba entrar al mundo material, aprender, trabajar y crecer. Es como cuando un niño deja el jardín de infantes para ir a la escuela. Parece duro, pero es necesario. Entonces, para conclusión clara, el Génesis no es una historia de un señor creando cosas con las manos, es el manual del alma humana. Venimos de la luz, estamos hechos de tierra y espíritu, tenemos deseo y libertad, vinimos a crecer, a aprender y a volver a unirnos con la fuente acá en la tierra, no a hacer cosas bien, supuestamente y moralmente desde la religión para poder ir al cielo. Acá en la tierra tenemos que lograr eso. Y no estoy hablando de cosas morales, estoy hablando de algo muchísimo más elevado.
Ahora quiero explicarte la verdad de la serpiente en el Génesis. No era una víbora común. En hebreo se le llama Nahash. Y no es simplemente culebra, sino es un símbolo de energía sutil, o sea, algo suave que parece sutil, suave, que no sabe ni de dónde sale ni de dónde viene, pero es algo que se te presenta de repente en la mente, ¿se entiende? En hebreo, la misma raíz significa adivinar, susurrar, tentar o brillar. La serpiente es la voz interior del deseo humano. No es Satanás en el sentido cristiano. La Biblia hebrea no dice que sea el diablo. Eso se agregó después en las traducciones y doctrinas. En el texto original, la serpiente representa la fuerza que empuja al alma a elegir. O sea, si yo pudiendo hacer un bien no lo hago, ese es lo que nosotros le conocemos como serpiente, como Satanás, que en realidad simplemente es nuestro libre albedrío, nuestro poder de elección. La tentación que propuso: comer el fruto y vas a ser como Elohim, o sea, como las fuerzas poderosas, conociendo del bien y del mal, es decir, atreverse a experimentar la dualidad y a despertar al ego. No fue un engaño total realmente al comer. Adán y Eva abrieron su conciencia, pero también se llenaron de contradicciones. La serpiente vive en cada persona, es el deseo de recibir para uno mismo, ¿sí? Es el deseo de recibir para uno mismo. Todo lo que nosotros queremos para nosotros mismos, sin querer, ¿cómo se dice? Ayudar, por ejemplo. Ayudar también significa algo muy fuerte, porque tampoco tenemos que andar a lo loco ayudando a personas que no sabemos si están preparadas para recibir la ayuda o si realmente les sirve la ayuda que nosotros damos. Pero me refiero a el no ser egoístas. Esa voz interna que dice: hace esto, que nadie se va a dar cuenta también. Es la lucha del ser humano, no es contra un animal, sino contra su propio instinto y egoísmo. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque yo también cuando estuve en la religión me preguntaba eso. Si no hubiera serpiente no habría elección. Si no hay elección no hay libertad. La serpiente es necesaria, es el examen que nos permite crecer. ¿Por qué se arrastra al final? El castigo no fue un animal físico, sino el símbolo, que el deseo egoísta quedará atado a lo más bajo, al polvo. Esto significa que el deseo material siempre existirá, pero el ser humano debe aprender a dominarlo, y no dejar que lo gobierne. Entonces, la explicación sencilla que te puedo dar es que la serpiente no es un bicho malo, sino es el deseo que todos tenemos adentro. No fue Satanás, fue la oportunidad de elección, ¿sí? Gracias a ella la humanidad salió del paraíso infantil y entró en el mundo real, donde uno crece tomando decisiones. Por eso la serpiente no es un enemigo, sino un maestro oculto. Deseo no es pecado. En hebreo el ser humano es llamado kli, que significa recipiente, en el hebreo original. Eso significa que estamos hechos para recibir. El deseo es natural, es la fuerza que nos mueve a vivir, crear, amar y buscar. Si nosotros no tenemos deseo de algo, no podemos tener las fuerzas tampoco ni la voluntad para hacerlo, porque todo nace desde un deseo. Y hay muchos tipos de deseo. Está el deseo básico, que es comer, beber, descansar. Está el deseo emocional, que es de amor, de compañía, de afecto. Está el deseo intelectual, que es el de aprender, comprender y saber. Está el deseo espiritual, que es conectarse con lo divino y trascender. Ese es el deseo que nosotros debemos ganarle a la serpiente y no escaparnos en busca de cosas externas, de religiones, de gurúes, de maestros, de qué sé yo, que nos enseñan a depender de ellos y no meternos para adentro y entender que en nosotros está el principio de todo y que desde nosotros está el poder de crear o no todo lo que está. Entonces, el deseo sexual es solo uno de ellos. Hay muchísimos deseos acá nombrados, pero lamentablemente siempre se hace hincapié de que parece que el deseo sexual fue lo peor que le pudo pasar al ser humano, cuando no es así. El deseo, lo malo está en cómo decidimos usar nuestro deseo. O sea, a veces tenemos el deseo de matarle a alguien también, y eso también es malo. O sea, no solamente deseo sexual como nosotros supuestamente lo conocemos es malo, es más, ni siquiera es malo el deseo sexual. Lo que es malo es andar, desgastando nuestra energía con personas que no están en nuestro mismo nivel energético y nos hacen descender en lugar de ascender espiritualmente. El deseo se centra solo en uno mismo, se convierte en egoísmo, vacío y sufrimiento cuando el deseo se centra en uno mismo.
Si el deseo se abre a compartir, dar y elevar, se convierte en una energía divina. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? La serpiente despertó el deseo de experimentar más allá del Edén. No fue un pecado, fue el comienzo de la evolución humana, salir de la inocencia y empezar a elegir. Entonces, ¿por qué la mentira del pecado? Las religiones confundieron deseo con culpa, pero en hebreo no existe la palabra pecado como la entendemos. La palabra es yet, que significa errar el blanco, fallar al objetivo. No dice pecado en ninguna parte del hebreo. Es decir, que no somos malos por tener deseo, solo tenemos la capacidad de usarlo para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, en una explicación sencilla, te puedo decir que el deseo es la gasolina del alma. No es solo sexo, también es hambre, amor, conocimiento y búsqueda espiritual. Todo eso es deseo. Deseo comerme un pollo, deseo que alguien me ame, deseo tener el conocimiento, deseo encontrarme más con Dios. O sea, no entiendo por qué las religiones ponen muchísimo énfasis en el deseo sexual solamente. O sea, no comprendo. Esa es una parte que todavía no logro comprender del todo. No es malo el deseo. Lo que importa es a dónde dirigimos ese deseo. El pecado no es desear, sino usar el deseo para destruir en lugar de crear, ¿no es cierto? Entonces, el Génesis no es un cuento infantil ni una historia de castigos. Es el mapa del alma humana. La luz es la conciencia, la oscuridad es la confusión. El paraíso es un estado interno, no un jardín con frutas. La serpiente es el deseo en nosotros, no un diablo externo. El deseo no es pecado, es la fuerza de la vida. Solo tenemos que aprender a dirigirlo hacia lo que nos eleva, no hacia lo que nos arrastra acá en la tierra, ¿sí? La expulsión del Edén no fue un castigo, sino la entrada a la escuela de la existencia, donde cada lección nos enseña a crecer. La verdadera enseñanza es que somos seres de tierra y de luz con un fuego interno que se llama deseo, y nuestro trabajo es usar ese fuego para construir, no para destruir. Cuando entendemos esto, ya no vemos culpa, castigo o miedo. Vemos un camino de evolución. El alma bajó al mundo no para perder el paraíso, sino para crearlo dentro de uno mismo. Entonces, creo que quedó muy en claro todo esto sobre lo que es el Génesis. Y entiendo que esto derriba todo lo que nosotros creemos que es palabra de Dios. Pero tenemos que darnos una oportunidad de abrir la mente y aprender. La mente humana teme perder certezas. Y la educación religiosa nos enseñó a confundir deseo con pecado, libertad con rebeldía, luz con obediencia ciega. Por eso cuando escuchamos que la serpiente es un maestro y que el deseo es fuego sagrado, nuestra mente puede llegar a rechazarlo, porque eso rompe estructuras que parecían inquebrantables en nosotros. No es nuestra culpa. Resistirse es la reacción natural de quien ha vivido en un mundo de reglas externas, ¿sí? Desde antes que nacemos, sinceramente ya vinimos en un hogar donde ya habían reglas que debíamos acatar. Entonces es comprensible que nos resistamos a escuchar estas verdades, porque toda nuestra vida y desde antes de nuestros ancestros nos dijeron que eso era la palabra de Dios y que eso era lo sagrado. Pero debemos abrir nuestra mente y entender que las personas que nos enseñaron a nosotros tampoco tenían este conocimiento. Y una persona, vuelvo a insistir, una persona que no sabe hebreo no debe predicar, no debe hablar. Y acá no importa que el Espíritu Santo le revela, no, porque en la mayoría de casos yo solamente escuché a gente gritando, orando fuerte, llorando de arriba de los púlpitos y contando su vida, su mala vida y cómo Dios le sacó de acá y de los vicios y de la borrachera y de las mujeres. Pero al fin y al cabo fueron todas elecciones que ellos la tomaron. O sea, nadie los empujó a llevar ese estilo de vida que luego lo llevó a tener consecuencias sus actos. Y después fueron y se pararon en los púlpitos y nos querían hacer creer que ellos eran invalidando a personas que tenían este conocimiento y diciendo que alguien que no pasó todo eso no podía enseñar porque no tuvo ese testimonio de vida que ellos tenían, cuando en realidad lo único que hicieron fue arrastrarse constantemente acá, siguiendo a sus pasiones, a sus impulsos y viviendo una vida desordenada, y lo que obtuvieron fueron consecuencias de su vida desordenada. Pero después lo llamaron, después cuando llegan a cierto momento y quieren redimirse, o el alma les empieza a pedir una explicación, digamos, y a ponerse a cuentas, lo que primero quieren correr es a lo que conocen, que es la religión,
a los que todos alguna vez quisimos correr cuando estuvimos mal, pero no lo vamos a encontrar ahí. No estoy diciendo que la fe esté mal, porque la fe está muy bien, simplemente que alguien que busca encontrarse con la divinidad, con la espiritualidad y con nuestro Padre Creador de todas las cosas, no lo va a encontrar dentro de una religión con personas que están tan preparadas como nosotros para enseñar algo que no comprenden, que no sabe de dónde salió. Ni si puedo reafirmar que una persona que se para en un púlpito no te sabe decir cuándo se escribió la palabra, dónde se escribió la palabra, cuáles fueron los primeros idiomas, cuándo se separó y se decidió que se iba a llevar al mundo y qué no se iba a llevar al mundo, cuándo comenzó el Nuevo Testamento y todas esas cosas. Entonces la verdad del Génesis no viene de palabras externas, sino de nuestra propia experiencia interna. Solo cuando abrimos nuestra mente podemos percibirla, vivirla y crecer. Así que entiendo que no podamos entender todas estas cosas porque fuimos aprendidos de otra manera, pero tenemos la oportunidad creo que nunca tuvimos tanta oportunidad ahora de tener conocimiento sobre todo. Esta es una era muy hermosa que quien ya se quiera seguir dormido es por propia elección personal y no porque no tenga la oportunidad de aprender. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que no nos gusta leer. Nos encanta que nos enseñen, porque aparte, si nos enseñan, nos quitan responsabilidad a nosotros, ¿sí? Nosotros decimos, pero a mí me enseñaron mal. Nunca, el ser humano vive tirando responsabilidades afuera, nunca se quiere hacer cargo de nada. Entonces también yo comprendo que aprender de que no hay un infierno, de que no hay una serpiente malvada que nos está tentando constantemente, sino que todo lo que hacemos son consecuencias de nuestras propias acciones, no es fácil de escuchar, porque eso requiere que nosotros comencemos a tomar responsabilidades sobre nuestra vida, y al ser humano no le gusta tomar responsabilidad de su vida. Casi en todas las personas que uno escucha, siempre escucha que es culpa de fulano, beltrano, mengano, o si algo me sale bien es gracias a Dios, o si algo me sale mal es porque el diablo me puso traba. Y nuestra responsabilidad, ¿dónde queda? Si nosotros ya fuimos creados, o sea, en nuestro interior está todo lo necesario. En nuestro interior se esconde el jardín del Edén. El problema es que constantemente estamos escuchando a lo que se arrastra acá abajo y de forma egoísta, una vez más, elegimos el tirar para afuera el problema y no querer reconocer de frente que solo nosotros está la oportunidad de encontrar la verdadera paz en la unión con el todo y con el todos. No estamos separados, ¿sí? Ninguna religión tiene la verdad, ninguna religión. Ninguna persona que te quiera decir yo sé la verdad, yo tengo la verdad, hasta a mí me tienen que cuestionar. Yo todo lo que digo tienen que cuestionar, tienen que ir a averiguar realmente en qué idioma sé. ¿Será que tiene razón esta? Que la Biblia se escribió originalmente en el hebreo, luego en el griego y luego, en el hebreo, en el arameo y luego en el griego. Todas esas cosas uno tiene que preguntarse, ir a cuestionarse, no tiene que pararse en un lugar como tonto o como oveja y escuchar y asentir todo con la cabeza. Yo por años lo hice. Y a veces me cuestiono y digo que perdí muchísimo tiempo en mi vida, pero también creo que fue un momento en el que se me preparó para el momento que estoy viviendo para poder enseñarle a las personas muchas cosas. Y quería contarles que en este video yo estoy omitiendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo apunto a personas sencillas que puedan entender lo que yo estoy diciendo. Porque yo también podría hacer lo mismo que hacen en las religiones, que por ahí ponen a alguna persona mínimamente preparada con palabras que no se le entiende nada a decir cosas, a decir un montón de cosas. Entonces nosotros vemos y uy, ¿cómo sabe este? No, simplemente es un sermón que preparó para poder impactar en la mente de las personas, que nosotros nos deslumbremos con la mucha palabrería que tiene y creamos que esa es la verdad. Pero no, nosotros en cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros está la verdad del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio. No está en un libro, está dentro de nosotros. En nuestra conciencia comienza todo. Cuando tomamos conciencia comienza todo, comienza con tomar conciencia de que no soy un ser separado del todo. Soy un ser
que está conviviendo con todo en el mismo momento y por consecuencia yo todo lo que haga también mal repercute en mí afuera, ¿sí? Por eso es que a veces no cambia nuestra vida, porque constantemente estamos echando la culpa al de afuera y no estamos cambiando nuestros adentros, no comienza nuestro génesis, ni siquiera comenzó a crearse por dentro. Y nuestro trabajo es llegar de nuevo, como decía en una parte, al jardín del Edén acá, en esta tierra. Y no estoy hablando de un jardín del Edén literal, estoy hablando en un estado de conciencia donde nosotros estemos plenamente otra vez de nuevo, disfrutando de todo lo que nuestra alma significa, conectados con el todo, con la divinidad, con Dios, como querramos llamarle. Así que saludos para todos, que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes.